Hermosísimo, hermoso, ¿eh? Con él nunca estoy solo y tengo la certeza Que a Dios me llevará. Ese es el precioso Jesucristo, el único que puede librarnos de la carne, de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, decía Pablo a Timoteo. ¿Lo dejamos así un ratito de fondo? Estamos en el tercer y último bloque, aquí en el www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. En él hay un poder sobrenatural Que yo no puedo explicar. No lo puedo explicar. me enseña a caminar por la ruta del bien ¿Y dónde he de parar? Eso es lo que hace nuestro Señor. me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará. Tenemos un Dios de poder. Con él nunca estoy solo y tengo la certeza que a Dios me llevará. Gloria. Gloria a tu nombre. Realmente me gusta este tema porque habla y define las dos áreas de nuestras vidas fundamentales, ¿no? La carne y el espíritu. Necesitamos la carne, pero para vivir en el espíritu. Porque militamos en un cuerpo de... O sea, militamos en... las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y la carne quiere, es como la sanguijuela, ¿vio? Quiere más y más y más. Dame, dame, dame. Nunca se conforma. Y fíjese lo que está pasando hoy en día. Cómo está nuestra sociedad. Se matan por un celular, por un par de zapatillas. Es muy triste lo que se está viviendo estos días. Realmente, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y tenemos que tomar conciencia, y como lo dije creo que en el primer bloque, la Biblia dice, ¡ay de los moradores del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. El enemigo de nuestras almas sabe que tiene poco tiempo. Por eso es que trata de seducirnos para que nosotros pequemos, para que nosotros seamos tentados y acceder a esa tentación. Justamente, haced morir lo terrenal en vosotros, dice la palabra de Dios. Nosotros hacemos morir todo lo terrenal con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Por eso Ale les va a explicar un poquitito lo que tiene que ver con este tema. Realmente tenemos que tener el Espíritu, tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo, tenemos que anhelar el Espíritu, tenemos que pedirle al Señor, lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, Mónica. Por eso lo que tiene que ver mucho acá es el pecado, ¿no? El pecado que es la transgresión a la ley. Y cómo nosotros, como hijos de Dios, sabemos que las personas tienen el problema. Tienen un problema grande, porque muchas veces le predicamos la palabra y a ellos les gusta la palabra de Dios, pero al tener una guerra espiritual a la cual va a tardar un poquito, según ellos, según la rendición que ellos tengan, va a poder hacer que este pecado, con el Espíritu de Dios y la rendición ante Jesús y el lavamiento y la regeneración con la palabra y la sangre de Jesucristo, hagan que realmente sean libres, que sean personas llenas del Espíritu de Dios. Miren cómo piensa la persona, ¿no? Porque dice... Pero porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. O sea, el pecado los vence, Satanás los vence, aunque sepan ellos que lo que están obrando y lo que están haciendo de sus vidas es malo, tienen ganas de salir, pero no tienen cómo salir. ¿Por qué? Porque hay una sola ayuda. No hay que hay psiquiatras, médicos, esto. Gloria a Dios por esas personas. Pero dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Si no nos sometemos a Dios, si no lo reprendemos, si no lo echamos fuera de nuestra vida, el diablo no huye. El diablo está ahí esperando hacernos caer. Pero el tema de ellos es, quiero hacer lo bueno, está en mí hacerlo o querer hacerlo, pero el pecado me domina, así piensan los de la carne, ¿sí? Dice la palabra, así que ya no soy yo el que lo hace esto, sino el pecado que mora en mí. Y así tenemos muchas cosas para hablar de este tema, pero queremos ser cortitos para que usted lo pueda entender.
Dice la palabra ahora en el Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Él mató nuestro cuerpo. Nosotros morimos a nuestra carne, morimos a esta vida, para que el pecado sea desactivado en nuestra vida. El pecado es desactivado cuando morimos a nosotros mismos. Y es como dice la palabra, ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero hay personas que acá lo vemos en 2 Corintios 4:3, habla, y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? O sea, el evangelio está encubierto para los que no están en Cristo, está encubierto. ¿Por qué? Porque dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Por eso, ¿por qué no le resplandece? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento, le puso una venda para que sus ojos no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo. Entonces nosotros muchas veces, antes de orar, antes de ir a estas personas, tenemos que orar a Dios, tenemos que reprender ese espíritu de este príncipe de la potestad del aire que opera en hijos de desobediencia. Tenemos que orar y reprender este espíritu de ceguera espiritual que le está impidiendo recibir el evangelio de la paz, recibir el evangelio de poder. Entonces nosotros muchas veces decimos, ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué nos echan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si nosotros lo que más les queremos dar es lo más hermoso que nosotros tenemos, es lo que Cristo nos dio para poder dar. Pero ¿qué pasa? Que este enemigo no lo suelta, porque nosotros somos de Dios, pero el mundo yace bajo el maligno, dice la palabra, ¿sí? Pero entonces tenemos que predicarle la palabra, como decía el apóstol Pablo, y llevarlos del reino de Satanás al reino inconmovible y perdurable de nuestro Señor Jesucristo, al reino hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le arrebatamos del reino de Satanás y lo trasladamos al reino de Jesucristo, para que ellos tengan todas las cosas, sean herederos, sean hijos de Dios, tengan toda la herencia espiritual que tiene que venir sobre ellos. Acá la palabra de Dios también dice, en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesús nos limpia. O sea, el pecado no tiene más autoridad, no tiene más poder. Sí tiene de atacarnos de afuera por concupiscencia a nuestra mente. No está el pecado dentro de nosotros porque Cristo lo condenó. Condenó el pecado en la carne, entonces el pecado ya no mora en nosotros, sino que el pecado está afuera. Pero el enemigo te puede atacar por concupiscencia, que una vez que nosotros cedemos a esta concupiscencia, da luz el pecado y da luz a la muerte. Pero tenemos que ceder, y nosotros como hijos de Dios no cedemos al pecado, no cedemos a las cosas malas, porque fuimos comprados con precio de sangre en la cruz. Muchas veces, aunque a veces podemos fallar, la palabra de Dios dice que aquel que confiese los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A mí me gusta más la segunda parte, porque dice que aquel que confiese los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero la segunda parte dice, y limpiarnos de toda maldad. Amén. Porque si Él nos limpia de toda maldad, hace que esa maldad que nos llevó a cometer el pecado ya no esté más. Esa atadura, esa maldición ya no esté más. Entonces no vamos a pecar nuevamente, porque Él nos limpió de toda maldad que nos llevó a cometer ese pecado. Y acá la palabra de Dios dice, no sé si tenemos un tiempito más. Sí. Tenemos un tiempito más. 2 minutos, ¿no? Perfecto. Primera de Juan 2:15, 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Si nosotros amamos eso más... realmente, porque la gente hay gente que está muy confundida con respecto a eso de amar al mundo. Hay gente que dice que bueno, que no podemos salir del mundo, vivimos en el mundo, hermanos. Sí. Pero amar al mundo significa hacer lo mismo que hacíamos antes. El mundo habla de la corriente de este mundo, ¿no? La corriente es donde va el mundo, donde guía el mundo, donde piensa el mundo, que es lo verdadero, que es lo bueno. Aquel que se hace amigo del mundo es contra Dios. ¿Por qué? Porque el mundo va para aquel lado y Dios va para aquel lado. Por eso dice la palabra que el príncipe de la potestad del aire opera en hijos de desobediencia. Porque hay alguien que los arrastra. Musicalmente también, hermanos, como decía la hermana Mónica. Muchas veces esa letra que a nosotros escuchamos en inglés no entendemos, pero tiene significado. Muchas veces ellos te atan con las palabras, porque te dicen te odio, te va a ir mal, te vas a separar, qué lindo que es engañar al marido, qué lindo es engañar a la mujer, es bárbaro tomar, es bárbaro tener vicios, es bárbaro drogarse, y entonces eso es contaminante para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, guarda de la contaminación del cuerpo y del espíritu, porque cuando uno escucha alabanza, que la alabanza es para adorar a Dios, nosotros nos limpiamos. La palabra de Dios y la alabanza nos purifica, nos santifica, glorificamos y alabamos a Dios, y para nosotros es darle algo a Dios. Parece imposible, ¿no? Porque Dios siempre nos da, pero lo único que podemos darle nosotros es alabanza. ¿Y saben qué es lo que Dios quiere muchas veces? Dice, sacrificio y ofrenda no me agradaron labios que confiesen mi nombre y perduren hasta la vida eterna. Muchas veces tenemos que traer almas y ponérsela a Dios a los pies y decir, Señor, te traigo esta alma, Señor, recibirlo como hija, como hijo, y guiarlos en el camino de Dios, ayudarlos, estar con ellos, orar por ellos, predicarle la sana doctrina. Pero dice la palabra de Dios que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la jactancia de los bienes terrenos, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Por eso quiero despedirme con este texto con el que comencé, Gálatas 5:17, digo, pues anden en el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no puedan hacer lo que desean. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si nosotros estamos bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu, ¿sí? La ley del Espíritu es vida, mis hermanos. Por eso ya no tenemos más ganas de estar en la ley de la carne, que nos dominaba y nos hacía esclavos hasta de un pequeño cigarrillo. Como algo tan chiquitito podía dominar nuestra vida y producirnos ansiedad, irritación, incomodidad. Cómo nos perturbaba. Yo recuerdo cuando fumaba, ¿no? Era horrible vivir así. Hoy realmente tengo paz y gusto de esta paz, me gusta esta paz, no quiero perderla. Y bueno, y si mi hermano no quiere la paz, Dios nos llamó a paz nos llamó Dios. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. Pero si alguien no quiere estar en paz con vos, es un problema de ese alguien y no tuyo. Ahora, nosotros tenemos autoridad. Recuerden cuando mi hermano le dijo a ese hombre del cuchillo, no sé si escuchaste vos, y era nuevito, tenemos autoridad porque Dios es fiel. Le dijo, ¿cómo es que le dijo? ¿Vos escuchaste lo del cuchillo? Sí, guarda ese cuchillo, y lo guardó. Le dijo, bueno, ahora andate a dormir, y se fue a dormir. Hermanos, realmente Dios es maravilloso y Dios está con nosotros cuando nosotros le somos fieles. Cuando una persona no tiene autoridad de Dios es porque está pecando y el diablo la acusa. No pequemos para que Satanás no nos acuse y podamos cargar con esta autoridad. Entonces el Espíritu va a hablar por nosotros. No te preocupes por lo que vas a decir, dice el Señor, porque el Espíritu Santo que está en ti, Él hablará por ti y te dirá todo lo que tienes que decir. Amén. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Fue un placer estar con ustedes. Yo los espero, Dios mediante, ahora que se vinieron arreglando todas las cosas, el próximo lunes a las 20 horas en los últimos días. Gracias por estar ahí. Bueno, hacemos una oracioncita, un segundo. ¿Cómo no? Señor Jesucristo, cuando estés ahí en ese lugar, cerrá tus ojos, haz esta oración. Señor Jesucristo,
Toma control y dominio de mi vida, de mi cuerpo y de mi corazón, de mi mente. Limpia mi corazón con tu sangre, Señor. Limpia mi mente de toda concupiscencia. Límpiame, Señor, de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo empiece a saturar toda área de mi vida. Quita, Señor, todo vicio. Quita, Señor, todo lo malo que está en mi vida, toda contaminación, Señor, toda práctica que no sea tuya, Señor, quítala. Llévala a la cruz del Calvario, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tu sangre me limpie de todo pecado, Señor. Que tu sangre me limpie de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Tu sangre está actuando en mi vida. Tu sangre tiene poder. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control y dominio de todo mi ser. Satúrame, Espíritu Santo. Señor Jesús, te entronizo en mi corazón. Señor, tú eres Rey de mi vida. Eres Señor y Salvador. Tú eres restaurador, Señor. Tú eres bendito, glorioso y poderoso, Señor, en mi vida. Tú tienes todo control y dominio de todas las cosas, Señor. Te entrego mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Te entrego mis ojos. Te entrego mis miembros, Señor. Úsalos para la gloria poderosa de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, lléname, Señor, completamente. Me rindo completamente a ti, Jesús. Amén y amén. Amén. Y damos por finalizado este programa. Y nos vamos con este precioso tema. Solo adora. Yo creo que no hay más nada para decir. Solo adora. Chao. Dios los bendiga. Para ver tu milagro tienes que creer y adorar. Con tu adoración se irá la enfermedad. Gracias, Señor. Si quieres ver la solución, comienza a adorar a Dios. Los muros tienen que caer si tú Con todo tu ser tripartito debes adorar a Dios, espíritu, alma y cuerpo de Él. Deleitate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón.